Buenas, vamos a pasar a continuación a presentar el trabajo titulado Ciberacoso y comportamiento suicida en la población adolescente, una revisión bibliográfica, elaborado por Irene Jiménez García, Álvaro Borrallo Riego, Alba Trigo Ruiz y María Dolores Guerra Martí. En la diapositiva puede observarse el índice de contenido que vamos a observar y tratar a lo largo de toda la presentación. Pasamos en primer lugar a la introducción. En este sentido, aclarar que los distintos avances que se han producido en la tecnología de la información y comunicación han causado un cambio en la forma en que los adolescentes tienden a comunicarse. Esto ha provocado un aumento de la dependencia de los adolescentes a los distintos dispositivos electrónicos. Esto ha cambiado a su vez en las distintas formas de acoso, apareciendo el ciberacoso. En el caso de víctimas de este tipo de acoso, aumentan el riesgo de ideación y de comportamiento suicida. Con respecto a la adolescencia, tenemos que considerarla como una etapa de gran inestabilidad, de cambios, que se produce con una enorme interacción por todo su ámbito psicosocial. Distintos autores establecen la adolescencia entre un periodo entre los 13 y los 18 años. Como hemos comentado, es una etapa de transición donde el adolescente va a desarrollar una identidad definitiva, va a desarrollar su autoconcepto y van a aparecer relaciones más sólidas. En el caso de que el adolescente no pueda adaptarse a los distintos cambios inherentes al proceso de la adolescencia, pueden aumentar el riesgo de aparición de síntomas depresivos o incluso de comportamiento suicida. Es por ello por lo que es una etapa de gran vulnerabilidad. Con respecto al acoso y ciberacoso, tenemos que hacer una pequeña distinción. En el caso de acoso o bullying o el acoso más tradicional, que es un comportamiento de intimidación, normalmente agresivo, intencional y repetido, donde se establece una relación de abuso. Y el ciberacoso es cuando este acoso se traslada, esta intimidación, a los medios electrónicos. Esto causa en muchos adolescentes una incapacidad de defenderse o una evitación por el contacto cara a cara. Todo ello puede tener distintas consecuencias negativas que va a depender en gran medida de cuáles son las capacidades de afrontamiento del adolescente. Con respecto al comportamiento suicida, pues tiene un resultado letal, normalmente deliberadamente iniciado y realizado, que va a depender de muchísimos factores, tanto individuales, familiares, sociales, etc. Todo ello conlleva que es necesario un abordaje terapéutico donde el papel de la enfermera resulta primordial. Pasamos a continuación a los objetivos. Primero, a nivel general, pues realizar una actualización del conocimiento sobre la relación existente entre el ciberacoso y el comportamiento suicida en la población adolescente. A nivel objetivo específico, pues describir las características de los estudios, examinar cómo es esta relación entre el ciberacoso y el comportamiento suicida, identificar factores de riesgo y de protección y desarrollar estrategias para su prevención. Pasamos a continuación a la metodología. Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos de Psicoinfo, WOS, Scopus y PubMed, utilizando descriptores DEX para la búsqueda en español y los descriptores MESH para las búsquedas en inglés. En la diapositiva puede observarse las distintas estrategias de búsqueda que se realizaron en función de la base de datos. Se determinaron a este respecto distintos criterios de inclusión y de exclusión. Entre los criterios de inclusión, pues estudios empíricos originales, cuantitativos, cualitativos y mixtos, publicados en los últimos 5 años en español o inglés. Para la selección de los estudios se realizó a través de varios cribados. Un primer cribado a lectura de título y resumen. Esto permitió eliminar al mismo tiempo los estudios duplicados. Y después un segundo cribado a lectura a texto completo. Una vez seleccionaron, todos los resultados se trajeron en una tabla, recogiéndose los datos tal y como puede observarse en la diapositiva. Pasamos a continuación a resultados y discusión. En la presentación puede observarse el diagrama de flujo. Al principio se identificaron 620 estudios, pero tras los distintos cribados que hemos mencionado con anterioridad, finalmente se seleccionaron 34 estudios. La relación con el objetivo centrado en examinar la relación entre el ciberacoso y el comportamiento suicida en el adolescente,
Pues podemos determinar que estudios de nuestra revisión determinaron que sí existe una asociación significativa entre el ciberacoso y el comportamiento suicida. De hecho, que el ciberacoso tiene un efecto directo sobre la conducta suicida, aumentando el riesgo, por lo tanto, en la población adolescente. Estos resultados están en consonancia con otros autores como Huelga et al. De 2022. También establecieron autores de nuestra relación que en el caso de coexistir el acoso tradicional y el ciberacoso, la asociación de riesgo es mucho más alta frente al comportamiento suicida. Esto también coincide con los postulados de otros autores. También se observaron diferencias en cuanto al sexo en los casos de ciberacoso. Algunos de los estudios de nuestra revisión establecieron que las víctimas de ciberacoso eran principalmente hombres, pero la mayoría de nuestros estudios establecieron que eran las mujeres. A este respecto, distintos autores coinciden al afirmar que las mujeres son habitualmente las principales víctimas del ciberacoso. También se observaron diferencias en cuanto al sexo en el comportamiento suicida. Se observó que la ideación suicida era más frecuente en el caso de las mujeres, mientras que las autolesiones e intentos de suicidio más en hombres. A este respecto, distintos autores establecen que tanto la ideación suicida como las autolesiones son más frecuentes en las mujeres. Respecto a los factores de riesgo y de protección en el ciberacoso y comportamiento suicida, pues se determinaron autores de nuestra revisión distintos factores de riesgo que aumentaban la asociación entre el ciberacoso y el comportamiento suicida, entre ellos una autoevaluación y autoestima baja, sentimiento de desesperanza, que disponieran de bajo apoyo social, que disponieran de un clima escolar negativo, que la existencia de trastornos mentales previos, mayor tiempo de uso de Internet, lo cual coincidía con mucho de lo descrito por otros autores como Castro, Vargas y Cienviale en el 2020. También se determinaron algunos factores protectores que ayudan a reducir la asociación entre el ciberacoso y el comportamiento suicida, como el desarrollo de la inteligencia emocional, una gratitud, satisfacción hacia la vida, una edad más avanzada, en los casos de mayor rendimiento académico, buenas relaciones afectivas, especialmente con la familia, capacitación y formación en estrategias de afrontamiento, mantener estilos de vida saludable, disponer de apoyo psicosocial, entre otros. En cuanto a las estrategias de prevención para el ciberacoso y el comportamiento suicida, estudios de nuestra revisión establecen distintas estrategias. Primero, establece una atención temprana como una estrategia fundamental para brindar especialmente una capacitación en el afrontamiento del adolescente en los casos de ciberacoso. Brindar una intervención psicológica completa basada en la atención temprana. Permitir una mayor concienciación entre los profesionales, tanto en los casos de ciberacoso como en la prevención del comportamiento suicida. Para ello pueden desarrollar distintos programas de apoyo social y de salud mental. Y también se establecen otras medidas que pueden ayudar a reducir los efectos negativos, como el mindfulness, o realizar un seguimiento a través de tutorías en las escuelas. A este respecto, algunos estudios también han referido la existencia de barreras que pueden dificultar la búsqueda de apoyo externo por parte del adolescente y que han de tenerse en cuenta para poderse solventar en cada caso. Pasamos a continuación a las conclusiones. En primer lugar, con las características de los estudios, la muestra estuvo compuesta por adolescentes, mayoritariamente mujeres, con edad entre los 11 y los 24 años. Los estudios se centraron principalmente en el ciberacoso, aunque algunos también incluyeron el acoso tradicional y el sexual. En cuanto al comportamiento suicida, entre los estudios destacaron aquellos que incluían de forma conjunta tanto la ideación suicida, el intento de suicidio y las autolesiones. La mayoría fueron realizados en Estados Unidos y 3 de ellos fueron realizados en el contexto de España. Todas las revistas donde fueron publicando los estudios se publicaron en revistas de alto impacto de JCR y SJR, del cuartil 1 y 2. La segunda conclusión en relación al ciberacoso y el comportamiento suicida en adolescentes, pues todos los estudios, a excepción de uno, describieron que existe una asociación positiva y significativa entre ambos eventos, que la coexistencia del ciberacoso con otras formas de acoso aumenta la asociación y el riesgo de comportamiento suicida,
concluyéndose que el comportamiento suicida es más frecuente entre las víctimas de ciberacoso que en las víctimas de acoso tradicional. Se han manifestado diferencias en cuanto al sexo en los casos de ciberacoso y comportamiento suicida, determinándose que las mujeres suelen ser con más frecuencia cibervíctimas y los hombres con mayor frecuencia ciberagresores. Y respecto a la ideación suicida, más frecuente en el sexo femenino, mientras que las autolesiones e intentos de suicidio fueron más frecuentes en el sexo masculino. Como tercera conclusión, relacionado con los factores de riesgo, factores protectores, pues estudios han manifestado factores de riesgo que aumentan la asociación, como sentimiento de desesperanza, autoevaluación, autoestima negativa, bajo apoyo social, clima escolar negativo, mayor tiempo de uso de Internet, tal y como hemos expresado anteriormente en resultados. En los factores protectores, pues también se han descrito para reducir esta asociación, como disponer de un clima escolar más positivo, una edad más avanzada, disponer de una adecuada red de apoyo psicosocial, establecer buenos estilos de vida saludable y así como el desarrollo de estrategias para una buena inteligencia emocional. La cuarta conclusión relacionada con las estrategias de prevención, pues se ha determinado necesario desarrollar intervenciones que fomenten tanto la adquisición como la formación en estrategias de afrontamiento y que ayuden a su vez a mejorar la satisfacción con la vida y ayudar a la resolución de conflictos. Se destaca el uso de mindfulness como estrategia para reducir los síntomas de desesperanza entre las víctimas de ciberacoso. Una atención temprana que se ha definido como una estrategia fundamental a fin de reducir las consecuencias negativas del ciberacoso y disminuir el riesgo de comportamiento suicida, la cual debe basarse en incentivar programas de prevención que deben tener en cuenta el género, desarrollar buenos hábitos de salud, fomentar la autoestima y concienciar a los profesionales sanitarios en el ciberacoso y suicidio. A este respecto, a la hora de establecer programas de prevención y de apoyo a la salud mental, debe realizarse un enfoque integral y multidisciplinar. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que pueden existir barreras que pueden dificultar la búsqueda de apoyo externo en el caso de víctimas de ciberacoso. Con esto finalizamos la presentación. Muchísimas gracias por su atención.